Entonces, esta persona decide no enrolarse y pasan esos 3 meses después de su mes de 65. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿puede seguir con Obamacare? Bueno, no puede seguir como Obamacare si califica al Medicare. ¿Okay? Como comenté al principio, hay unos requisitos que hay que cumplir para calificar al Medicare. Si califica al Medicare, no puede seguir. En algún momento el mercado de seguros se va a dar cuenta y va a cancelar esa cobertura. ¿Y qué pasa con el Medicare? Que tienen penalidades. Buenas amigos, a otro podcast de Entérate Medicare, y hoy tenemos a nuestro invitado, nuestro agente de seguros, Joseph Correa. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy te bien, va? gracias. Me alegro que estés aquí hoy con nosotros. Así que vamos a hacerle unas cuantas preguntas a Joseph para nuestra audiencia, para ver cómo los podemos guiar con Medicare. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Como agente de seguros que eres de Obamacare o del mercado de seguros de salud, ¿cómo tú puedes ayudar a tu miembro que está cumpliendo los 65 años y está entrando en Medicare? Sí, bueno, primordialmente nos hemos dado cuenta que mucha gente pues le debitan o hacen el pago de su Medicare desde que empiezan a trabajar, sea de su W-2 o cuando hacen sus taxes. Y cuando llegan a los 65 años no saben ni cómo es el procedimiento para inscribirse en Medicare. Entonces nosotros nos hemos tomado la libertad de todos los clientes que tenemos debajo de 65 años, que son los de Obamacare o los que están sobre la ley de ACA, es empezarlos a contactar cuando tienen 64 años. En ese momento en que le hacemos la renovación del seguro, para el año que viene decirle más o menos cómo va a ser ese proceso de inscripción al Medicare o cómo funciona. Normalmente lo que hacemos es tratar de decirles que tienen que contactar al Social Security 3 meses antes de su cumpleaños, el mes de cumpleaños o 3 meses después, para que se puedan inscribir en lo que es el Medicare original, que contiene la parte A y la parte B. Sí, pero siempre es bueno que sea mucho antes, ¿no? O sea, no después de sus 65 años, ¿correcto? Correcto. Por eso es que cuando nosotros hacemos esa renovación, siempre, porque para cotizar al año que viene se ve la edad de la persona, a los 64 años, con un año de anticipación se le empieza a decir, mire, ya usted va a cumplir 65 años el año que viene, entonces aproximadamente en este mes tiene que ir a Social Security para empezar su proceso y ver si califica, porque hay mucha gente que obviamente cumple los 65 años, pero no califican por los requisitos, o no son ciudadanos, o no son residentes, o no han trabajado suficientemente en el país para poder calificar a la parte A. Ok, perfecto. Y ya que estás hablando de cómo calificar, ¿tú puedes elaborar un poquito más de cuáles son los requisitos para entrar en Medicare? Sí, correcto. Bueno, obviamente uno de los requisitos es que tienes que tener 65 años, ¿ok? Tienes que ser residente por al menos 5 años o ciudadano y haber acumulado 40 créditos, 40 cuotas, que eso normalmente se acumula en 10 años de trabajo, porque uno recibe una cuota por cada quarter que uno tiene ingresos en el año. Entonces, por eso que máximo puedes acumular 4 quarters en un año. Entonces, normalmente a la persona le toma 10 años en llegar a esos créditos para poder calificar a la parte A. La parte B, depende de lo que quiera hacer la persona. Si la persona se quiere retirar a los 65 años, automáticamente se la dan. Si la persona quiere continuar trabajando, entonces tiene que ser por voluntad del cliente de ir al Social Security y inscribirse en la parte B a los 65 años para evitar una penalidad. Porque si no lo hacen, no se pueden inscribir, ¿no? Correcto, no. Tienen que, el primer paso, aunque nosotros queremos guiarlos de la mano, lo tiene que tomar el cliente contactando al Social Security o yendo a la oficina de Social Security para inscribirse en lo que es el Medicare original del gobierno, que es la tarjetica blanca, azul y roja. Y luego que ya tienen la parte B y la parte A, entonces ya se pueden enrolar en un plan de Medicare. Correcto, sí. Ahí es donde venimos nosotros a asesorarlos, a ver cuál es la mejor opción a partir de ahí. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de parte A y parte B, o sea, ¿cuáles son los costos básicos, si es que hay alguno y si hay alguna asistencia? Porque
La parte B, que supuestamente es voluntaria, tiene un costo y bueno, y tú como agente de seguros del mercado, me imagino que tienes personas de bajos ingresos también que pues no califican, o sea, que califican, mejor dicho, para el subsidio que le da el gobierno federal. Entonces, ¿cómo eso va, cómo funciona exactamente? O sea, teniendo ese subsidio y ahora entrando en Medicare, ¿cómo ese subsidio se transfiere al Medicare? Sí, bueno, el subsidio no se transfiere, pero hay otros programas similares los cuales pueden ayudar a personas a pagar esos costos de la parte A y la parte B. Como te comenté hace ratico, la parte A normalmente no tiene costo, ¿ok? Porque al trabajar los 40 créditos, la parte A te queda sin costo. La parte B tiene por ahora un costo este año de $174,70, lo que normalmente es mucho más alto para la mayoría de lo que paga la mayoría de nuestros clientes con el subsidio de la ley del ACA, que es mejor conocida como el Obamacare. Pero existen otros programas que las personas pueden calificar para ayudarles a pagar esa parte B e incluso copagos dentro del seguro, medicinas, etcétera. Y esa ayuda es a través del Medicaid. Nosotros en la oficina tenemos un Community Partner del Departamento de Children and Family, los cuales ayudan al cliente a procesar su aplicación y ver si califican a ese subsidio para poder ayudarlos con ese costo que por ahora puede ser un poco más elevado que lo que venían pagando en el Obamacare. Sí, me imagino, porque 174.70 para un plan del mercado, o sea, la persona tiene que tener un ingreso mucho más alto, ¿no? Correcto, sí. Y entonces, claro, entonces, cuando viene la persona a aplicar para el Medicaid, entonces el Medicaid viene a cubrir esos 174.70 y la persona entonces queda pagando cero, me imagino, ¿no? Correcto. Okay. Y también tiene costos, ayuda a los costos internos del seguro. O sea, copagos de los doctores, los copagos de las medicinas, de la parte del Prescription Drug Plan, también ayuda con esos costos porque pues obviamente ven que a lo mejor la persona no tiene los suficientes ingresos para poder costear esos gastos. Y eso tienen ustedes la tabla donde ustedes le pueden asesorar al miembro exactamente si califican o no califican antes de... Correcto, hay unas preguntas básicas donde uno más o menos puede saber, porque hay diferentes niveles de ayuda, ¿ok? Entonces, para que vaya a la oficina y se ponga en contacto con nuestro Community Partner y poderlos ayudar en la aplicación y poder, pues, tener un costo más bajo al cumplir los 65 años. Y entonces, claro está, tienes la oficina donde puedes hacer las aplicaciones para estas personas, tanto de Medicare como de Obamacare. Sí. Y también tú trabajas nacional, ¿correcto? Sí, correcto. Tenemos licencias en muchos estados. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son, vamos a decir, si por casualidad el miembro, pues, decide no enrolarse a tiempo? O sea, dijimos que tienes 3 meses antes del mes 65, el mes 65 y 3 meses después, pero esta persona decidió, bueno, voy a seguir con mi Obamacare o el plan del mercado porque estoy pagando quizás $20 y me voy a pasar de la vista larga al Medicare y no entrar en Medicare porque se enteró de que eran 174.70 y no está bien asesorado en la cuestión como estabas explicando del Medicaid. Entonces, esta persona decide no enrolarse y pasan esos 3 meses después de su mes de 65. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿puede seguir con Obamacare? Bueno, no puede seguir como Obamacare si califica al Medicare. Okay, como comenté al principio, hay unos requisitos que hay que cumplir para calificar al Medicare. Si califica al Medicare, no puede seguir. En algún momento el mercado de seguros se va a dar cuenta y va a cancelar esa cobertura. ¿Y qué pasa con el Medicare? Que tienen penalidades. Por cierto tiempo que pase, que no te inscribiste, te ponen una penalidad. Por lo menos la parte B, te ponen el 10% de penalidad del costo mensual de por vida, por cada año que no te inscribes. Entonces,
ahorita está en $174.70, entonces el 10%, esos son $17.40 de penalidad por mes por cada año que no se inscribe. Entonces, si la persona pasó 2 años sin inscribirse, esos son $34 que tienen que sumarle a esos $174. Entonces ya estaría pagando 200. Entonces, por vida. Y de por vida. Y hay gente que pues, a veces pasa más de 2 años sin inscribirse y pues esa penalidad contribuye al hecho de que no lo vas a poder costear porque es más dinero. Entonces siempre es importante saber que en lo que tú califiques te inscribas para evitar esas penalidades. Por eso es que es muy importante el trabajo que nosotros hacemos justo antes de los 65 años, que la persona entienda esto y que llame a preguntar primero a ver si califica, porque a lo mejor todavía le falta 1 año o 2 años de créditos para poder calificar. Entonces pues, puede mantener su Obamacare hasta los 66, 67, etcétera. So, bueno, es bueno que la audiencia, pues, por guiarlos porque sí me he dado cuenta de que no están no están educados en este tópico de que tienen que tener Medicare y no pueden continuar con el Obamacare, porque déjale saber a la audiencia, Joseph, qué pasa si ellos continúan con el Obamacare y no se acogen a Medicare. ¿Qué pasa entonces con ese subsidio? Sí, bueno, el subsidio al gobierno, o el subsidio es básicamente dado por el IRS con el gobierno a través de un Premium Advance Credit, que si se dan cuenta que ya esa persona era elegible para Medicare y no debió haber tenido el Obamacare, le pueden pedir ese subsidio. Y normalmente una persona que paga $30, $40, depende si es una persona o una familia, pues puede llegar a devolver $6,000, $10,000, $12,000 de impuestos, que era lo que el gobierno estaba subsidiando. Porque los seguros normalmente tienen un costo alto. Lo que pasa es que el cliente paga menos basado en su ingreso y en su núcleo familiar. Y ese subsidio puede ser que a la hora de los taxes se lo vengan a pedir de vuelta. Se imagina, tengo una familia que tienen que devolver $6,000, $7,000, $10,000 al final de año. Más la penalidad. Más la penalidad de la parte B, y hay otra penalidad que es un poco más baja, pero también porque esa va acumulando de acuerdo al que es la parte D también, que hay que inscribirse para la prescription drug, que es para las medicinas recetadas. También si no te inscribes a tiempo tiene una penalidad. Wow. Bueno, y entonces si vamos a decir... si tuviera algunas otras opciones de enrolamiento, de que estas personas, si perdieron ese enrolamiento inicial, si tienen algún tipo de otro enrolamiento que puedan Sí. acogerse. En Medicare hay varios tipos, varios periodos. Okay. Uno como muy similar al que tenemos en el ACA, que es el Open Enrollment Period, o el Annual Enrollment Period, en este caso para Medicare, que va del 15 de octubre al 7 de diciembre, en donde la persona se puede inscribir. Todos los años. Todos los años, ¿ok? Y se puede inscribir en un Medicare Advantage Plan o en un Supplement Plan o PDP, que es un Prescription Drug Plan, o cambiarse de plan si ya tenían un plan el año pasado. O sea, una persona que ya tiene Medicare todos los años puede usar ese periodo para cambiar de plan todos los años si desea o mantenerse, ¿ok? Fuera de ahí existe otro periodo que es el Open Enrollment Period, que va del 1 de enero al 31 de marzo, que ese sí es un poco más restringido, porque es solamente para las personas que se inscribieron en Medicare Advantage Plan en el periodo anterior y quieren cambiar a otro Medicare Advantage Plan porque no le gustó ese pasado en el mes o los 2-3 meses que tuvieron cobertura, o una persona que tenía Medicare Advantage Plan y no le gustó y quiere regresar al Medicare original. Perfecto. Y fuera de ese tenemos el que es muy similar también con la ley de ACA, el Obamacare, que es el Special Enrollment Period, que por la misma palabra especial, es un periodo de inscripción especial que va de acuerdo a diferentes condiciones. Si te mudaste de estado, si te mudaste fuera del zip code o el área del código postal donde tu plan provee ese servicio, si ganaste algún tipo de cobertura como la que podemos hacer en nuestro community partner como el Medicaid, si la perdiste para
O sea, si hay un cambio de vida, si ese tipo de cosas, pues son lo que se considera como un periodo especial de inscripción, donde también se pueden inscribir en cualquier momento del año. Perfecto. Entonces es solamente asesorar al miembro y básicamente dejarles saber toda esta información. Y bueno, a ustedes que nos están escuchando, tomen nota para que no se les olvide ese periodo de inscripción de Medicare y tengan que pagar altas penalidades. Así que gracias, Joseph, por este podcast. No, gracias a ti por invitarme. Bien informativo. Así que una semana más de Entérate Medicare. Así que muchas gracias, Sara del Pino.